Esas relaciones son muy difíciles. Para que sean relaciones sanas, debemos de conocer a aquel que es sano, que es Dios, ¿verdad? Si no tenemos a Dios, no podemos dar una relación bien, ¿sí? Relaciones cristianas interpersonales de unos a otros, sí. Nuestro tema de hoy es amor demostrado. ¿Sabes tú que el amor se demuestra? Pero ¿cómo vamos a demostrar el amor si no conocemos el amor? El amor no es el que conocemos nosotros sin conocer a Dios, ¿sí? El amor lo confundimos con la pasión, lo confundimos con la dependencia, lo confundimos, ¿verdad?, con un cuerpo bien. Pero no es el amor del que Dios está hablando, ¿sí? Hoy vamos a aprender el amor demostrado, el amor que se demuestra, ¿sí? En nuestro texto es Juan 13, 34 y 35. Vamos a ver en la Reina Valera. Dice así: un mandamiento nuevo les doy. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y aquí somos discípulos, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Nosotros estamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Entonces está hablándote a ti y me está hablando a mí. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué dice? Que se amen unos a otros. ¿Pero cómo? Ahí nos dice cómo. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y luego dice en el versículo 35, en esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Los que no conocen a Dios. Y los que conocen a Dios también te van a conocer, ¿verdad? Que son mis discípulos, o sea que yo los he estado enseñando, que ustedes están aprendiendo de mí. Primeramente, ¿qué es una relación? En lo natural. La Real Academia dice, trae dos definiciones. La primera dice que es una exposición que se hace de un hecho, ya sea escrito o por palabra. La segunda definición dice que es una correspondencia de algo. Yo estoy correspondiendo a su amistad, yo estoy correspondiendo a su amor, ¿sí? En este caso, nosotros correspondemos al amor de Dios y ahorita vamos a ver más adelante. También dice que es una conexión de correspondencia, de trato, de comunicación de alguien con otra persona. En este caso, nosotros primero con Dios y después vamos a reflejar eso a través de los demás. Es decir, es una asociación continua y a menudo comprometida entre dos o más personas. En este caso, nuestra relación con Dios son dos y las demás personas somos todos nosotros, ¿sí? Y también está relacionado con la familia, con las amistades, en el matrimonio, en la sociedad, ¿verdad? O otro vínculo interpersonal en que los participantes tienen cierto grado de influencia tanto en el pensamiento, en los sentimientos, en las acciones de los demás, ¿verdad? Les decía, ¿es complicado? Sí, es complicado. Aún siendo cristianos, a veces se nos complica, ¿sí? ¿Se nos complica qué? Pues mantener una sana relación. ¿Y por qué causa es? Dice la palabra de Dios que es por causa del pecado. ¿Sabes que el pecado nos hace daño si nosotros lo cometemos y le hace daño a los demás? ¿Sí? Ahorita me llamaba la atención lo que estaba diciendo Marta, pero es una realidad. Las personas no quieren saber de Dios, pero invítalas a una fiesta y vas a ver que van a ir, ¿sí? Se apartan del Señor, entonces ¿qué pasa? Viene el pecado y hace daño a los demás. Hay tantos niños separados de sus padres. ¿Por qué? Precisamente por eso.
por causa del pecado, ya sea que él hizo lo malo o ella hizo lo malo. Y aquí los que pagan el pato, ¿quiénes son? Los niños. Desgraciadamente son los niños inocentes que parece que ellos no se dan cuenta, pero no es así. ¿Tú sabes que Dios dice que Dios aborrece el divorcio? O sea, a Él no le agrada el divorcio. Él no quiere. ¿Por qué? ¿Quién estableció el matrimonio? Dios estableció el matrimonio, no fue un ser humano. Pero a veces, como no conocemos a Dios, pues el que yo pienso que va a estar bien, ¿verdad? Para mí. Yo lo quiero para mí y quiero que me haga feliz a mí. Pero el amor de Dios no dice eso, dice yo voy a ser feliz a esa persona. Pero a veces vamos con esa mentalidad, ese pensamiento y fracasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque no venimos a la dirección que está en la palabra de Dios. Y nos dejamos guiar nada más por lo que vemos, por lo que sentimos, ¿verdad? Nuestras acciones son por causa del pecado. Por eso tanto niños sin papá o con padrastros o madrastras, ¿verdad? O niños regados por donde quiera. ¿Pero por qué causa es? Por el pecado, porque no quieren venir a Dios. No me salieron las cosas como yo quería, esta mujer, ya la desecho. O este hombre, no, lo desecho, ¿verdad? Como si fuera, no sé, una ropa. Ya no me gustó cómo me queda, ahora ya, la tiro, se la regalo a alguien. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el matrimonio es ¿para qué? Para toda la vida. ¿Sí? Yo cuando no conocí a Dios, también me divorcié. Desgraciadamente. Y por eso lo digo, porque ahora ya conozco la palabra de Dios. Y yo sé que Dios no quiere ni ver niños rodando, ni ver niños así, porque a veces los niños son súper hiperactivos. ¿Por qué? Porque ellos están sintiendo todo lo que los padres están viviendo. Y nosotros a veces como padres nos concentramos tanto en nuestro dolor y en lo que queremos, que nos olvidamos de ellos. Y al rato son las consecuencias. Vemos a niños que quieren llenar ese vacío en su corazón, ¿cómo? Con drogas, con pornografía. Y luego están todos confundidos, ¿verdad? Al rato ya no soy si soy niña o soy niño. ¿Pero por qué es? Porque como dice la Escritura, cada quien hace lo que bien le parece. Pero bueno, eso es cuando no conocemos a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, aquí la palabra interpersonales, que es lo que dice nuestra serie. ¿Qué significa interpersonal? Para los que no saben, bueno, quiere decir inter, esta palabra es latina. Inter quiere decir entre. Persona habla de un ser humano, un individuo, y el al, interpersonal, significa relación. En otras palabras, está hablando de las relaciones entre personas. En este caso vamos a hablar entre relaciones cristianas. Hoy voy a dar solamente una introducción, ¿sí? No vamos a ver en realidad lo que es una relación interpersonal de unos a otros. Vamos a ver primero que para tener esta relación sana con los demás, yo necesito tener una relación sana con Dios. De lo contrario, no se puede. También dice que es una correspondencia de algo. Dios quiere esa correspondencia con Él. En esta serie vamos a aprender cómo es que Dios quiere que sean nuestras relaciones como cristianas, ¿sí? Pero reitero, en primer lugar está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque como está tu relación con Dios, tú vas a reflejar lo que tu relación con Dios tuviste, ¿sí? Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, por eso la importancia de hacer la voluntad de Dios, porque no solamente es oír la palabra de Dios, es hacer la palabra de Dios. Por eso empezamos el versículo que dice el Señor, un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento?
una ordenanza. ¿Y quién da esa orden? Alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Y que hay que respetar, porque es Dios. Entonces, primero tenemos que tener esa comunión con Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dios dice que Él quiere que nosotros le conozcamos. Dice así: a Dios, ¿ustedes han visto a Dios? Nunca, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios. ¿Y cómo podemos saber que Dios existe? Bueno, por la misma creación. ¿Te fijas? Diario sale el sol, diario, ahora sí que cada estación siempre llega a su tiempo, ¿verdad? Como el sol, o sea, que gira la tierra alrededor del sol. ¿Quién tiene ese control? Dice la palabra de Dios que por la misma naturaleza el ser humano sabe que existe un ser superior, y ese ser superior es Dios. Dice así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, ¿quién es el unigénito Hijo? Jesús, ¿sí? Que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Porque para enamorarte de alguien necesitas conocerlo, ¿sí? Y Dios desea que le conozcamos, ¿sí? Él dice, con amor eterno te he amado, y por eso he prolongado mi misericordia, porque mucha gente dice, ya el mundo, ya, todo el mundo dice que se va a acabar el mundo, pero a eso dicen, ¿sabe Dios? ¿Qué dice Dios? Prolongo mi misericordia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero lo mejor para ustedes, tengo lo mejor, pero no es a fuerza, es voluntario, ¿sí? Entonces, ¿queremos conocer al Señor? Hay que conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Porque Él dio evidencia. Él conocía los pensamientos de las personas cuando estaban así en la congregación. Él sabía lo que estabas pensando y lo que tú, y ahorita Él sabe lo que estamos pensando, ¿sí? Porque Él es Dios. Esas características solamente Dios las tiene. Satanás no. Él no sabe lo que tú piensas. Él nada más te observa qué es lo que te gusta para tentarte ahí, ¿sí? Bien. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Un mandamiento nuevo les doy, fue el día de la Santa Cena. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando llegó Jesús, le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, miren, así como yo les he servido, ustedes también sírvanse a los demás, ¿sí? Él estaba despidiéndose de sus discípulos. Iba a ser entregado por un traidor llamado Judas, que andaba entre ellos mismos. Estaba a punto de morir y Él lo sabía, y por eso dio este mandamiento a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, 33 y 34, que ya lo vimos, pero vamos a verlo de nuevo. Dice así la palabra de Dios: hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto, fíjense, en ese amor, como el que Él nos amó, nos conocerán todos que somos discípulos de Cristo, si tuvieres amor los unos a los otros. Aquí dice un mandamiento nuevo. ¿De verdad sería un mandamiento nuevo? Bueno, vemos desde el libro de Éxodo, ¿verdad? Donde Dios le dio los mandamientos, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es un mandamiento que Dios da ¿a quién? A la humanidad, ¿sí?
Y el segundo, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Mateo, uno le preguntó, ¿verdad? Señor, dime cuál es el más grande mandamiento. Y el Señor Jesús le contestó, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Dios te manda a ti y me manda a mí amarle. Pero ¿cómo le voy a amar si no lo conozco? No sé quién es Él, nada más he oído. Como decía Job, ¿verdad? Cuando todavía no sabía bien quién era Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No lo conocía, no sabía. Y era temeroso de Dios, pero Dios tenía que enseñarle algo. Quería tener esa relación íntima. Así Dios quiere tener una relación íntima contigo. Aquí vemos que el Señor Jesús se estaba despidiendo de ellos. Y Dios desea que tú lo conozcas, que tú sepas quién es para que te enamores de Él. En estos versículos que vamos a ver en Juan 14, del 15 al 31, vamos un poquito a escudriñarlos. Jesús en estos versículos nos promete a los que creemos en su palabra, y nos da mucho consuelo todas estas palabras del Señor Jesús. Nos habla de 5 bendiciones que son sobrenaturales. ¿Sí sabes qué es algo sobrenatural? O sea, que no es normal. Ejemplo, el Señor Jesús caminó sobre el agua. ¿Es algo natural? No, es sobrenatural. El Señor Jesús le hablaba al viento y el viento se quedaba callado. Eso es sobrenatural. Así también Dios nos promete 5 bendiciones que yo he visto que son sobrenaturales. La primera, vamos a verla, que está en el 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17. Ok. Dice, si me aman, ¿qué dice? Y le pediré al Padre y les dará otro consejero. Acá dice un consolador, ¿sí? Estoy leyendo otra versión que es Palabra de Dios para Todos, pero está bien ahí, esa es la Reina Valera, ¿sí? Dice, ¿y qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, eso es algo sobrenatural. El Dios vivo va a estar dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué más dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Cuál es el mundo? Los que no conocen de Dios. No pueden recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se fijan? Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo habitando aquí. El que sabe esto se purifica, se santifica, porque sabe que soy el templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu lo guía a uno para hacer la voluntad de Dios. Porque esta carne no le gusta obedecer a Dios. Al contrario, le quiere dar vuelo a la hilacha. ¿Pero por qué? Porque la carne sabe que ella se va a quedar aquí. Polvo eres y al polvo vas a regresar. ¿Sí? Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo le ayuda para vencer esa carne, para no pecar. Porque su Padre, nuestro Padre es santo, santo, santo. Y no puede tener hijos, ¿verdad?, que no hagan su voluntad. Él desea con todo su corazón, con todo su anhelo, que tengamos esa comunión directa nosotros con Él, esa relación íntima, interpersonal con Él.
Porque ahí Dios me va a mostrar todo para que yo pueda llevar a cabo su palabra. Seguimos. Entonces aquí vemos la primera promesa que es sobrenatural, que es Dios viviendo en mi ser. Vamos a ver el 18 al 19. Aquí habla de una vida sobrenatural, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir esa vida sobrenatural como la que vivió Jesús. ¿Se acuerdan? Él hacía milagros. ¿Y qué dejó a la iglesia? ¿Qué le dijo a la iglesia? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán otras lenguas. ¿Qué más? Tocarán a los enfermos y ¿qué? Sanarán. ¿Por qué no está pasando eso, hermanos? ¿Se han preguntado? Porque tú eres un instrumento de Dios. ¿Qué está pasando con nosotras y con nosotros los cristianos? ¿También estamos haciendo lo que bien nos parece? La otra promesa sobrenatural, una vida sobrenatural, versículo 18 al 19. No los dejaré huérfanos, dice el Señor, no creas que vas a estar tú solita, ¿sí? Vendré a ustedes. Ay, ¿dónde me quedé? 18. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Qué significa eso? Él vive en tu corazón. Pero si tú no lo dejas ser y lo apagas, porque dice la palabra de Dios que si no le obedecemos al Espíritu, ¿qué pasa? Se entristece. No se sale, pero se entristece. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer la voluntad del Padre. Y nosotros esta carne no la dejamos. No dejamos que el Espíritu Santo me guíe, me impulse. ¿Por qué? Muchas veces por mi pereza de no leer la palabra de Dios, porque Dios te va a recordar en el momento que vas a pecar, te va a recordar su palabra. Pero si no sabes, no conoces la palabra de Dios, pues ¿cómo? Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. No solamente es un libro común, este libro tiene un sello que es el Espíritu Santo. Primero hay que orar, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine para que yo pueda entender tu palabra, para que yo la pueda vivir. ¿Verdad? Bien. Entonces promete una vida sobrenatural, porque es Cristo el que vive en mí. El mismo espíritu que tuvo Jesús aquí en la tierra es el mismo espíritu que tenemos tú y yo. Porque dice la Escritura que el mismo espíritu un día nos va a levantar. Así como levantó a Cristo, lo resucitó, así también nos va a resucitar. Terminé el 19, ¿verdad? Sí, ok, vamos con el 20. Aquí habla de una unión sobrenatural. ¿Sí? Esa unión es Cristo, la Trinidad y yo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Se fijan? Habla de esa comunión íntima, de esa relación. ¿Sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir eso? Si tú me amas, tú vas a obedecerme. Yo me voy a manifestar a todo el mundo a través de tu testimonio, a través de lo que tú dices, lo que tú hablas y lo que tú eres. Porque si eres mi hija, ¿qué vas a hacer? Las cosas de tu padre. El que no es de Dios hace las obras de su padre, el diablo, dice la palabra. No lo digo yo. Pero aquí es una decisión personal. Dios te llama porque Él quiere tener esa comunión contigo. Anhela esa comunión con nosotros. Pero depende de nosotros cómo le correspondo. La otra promesa sobrenatural está en el versículo 26.
en adelante. Y aquí está hablando de un maestro sobrenatural. No es un maestro como aquí en la tierra. Ese maestro nos va a enseñar. Y ese es el Espíritu Santo. Dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. No, es el 26, ¿verdad? Ok. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él nos enseñará todas las cosas. ¿Y de qué manera te va a enseñar? A través de su palabra. Si leo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice escudriñar. ¿Qué se llama escudriñar? Es como cuando andas buscando algo y no lo encuentras y sacas, ¿verdad? Si andas buscando un vestido, ¿verdad? Y estás ahí con el montón y andas buscando a ver dónde encuentras eso. Ok, es lo mismo. O un tesoro. Dice escudriñar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Fíjense la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? Pero si no conocemos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Si no leemos, si no buscamos de Dios, si no tenemos esa relación íntima cada día con el Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obedecer? Otra de las promesas sobrenaturales es del 26 en adelante. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora el 27 habla de una paz sobrenatural. Sí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cuántas veces somos bien cobardes, bien miedosos? Ay, no tengo dinero. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ay, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Pero a veces no clamamos, mejor vamos con el vecino, con el fulano, pensamos que me va a ayudar la hermana fulana, el hermano sultano, o el vecino de enfrente, o a lo mejor mi patrón, en fin. Pero Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder, yo soy tu dueño. Y yo deseo bendecirte, pero quiero que me pidas. Dice, el que pide, recibe. El que llama y el que toca, se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Pero a veces no pedimos, o pedimos a nuestra conveniencia, entre comillas, para gastar, dice, nuestros deseos de la carne. Ay, Señor, dame de comer, dame esto, ay, dame esto otro, ay, dame esto otro. Cuando que la palabra de Dios es bien clara y nos dice, busca primero mi reino y mi justicia. ¿Qué es eso? Que yo gobierne tu vida, yo soy el rey. Déjame gobernar tu vida y haz lo que yo te digo que hagas, la justicia. Y todas las demás cosas, la comida, el vestido, el calzado, etcétera. ¿Qué dice? Es una añadidura. Porque estamos yendo con el poderoso, con el dueño de todo. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿qué hacemos cuando no creemos? Dios dice, si tú no crees, yo me hago a un lado. ¿Tú crees que puedes solo? Ok, adelante. Pero vas a ver que no puedes, porque vas de fracaso en fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no vienes a mí, que soy la fuente de agua viva. Y cuando tenemos problemas los cristianos, ¿qué dice aquí? Él nos da una paz sobrenatural. Que a veces, aunque no tengas para comer, ¿sabes qué Dios quiere en ese momento? Que tú ayunes y que estés en comunión con Él. Porque te va a enseñar cosas grandes. Pero necesitas, ¿qué? Tener esa comunión con Dios. Clamar a Él con todo tu corazón. Pero la clave de todo está en el versículo 15. Ya lo leímos. ¿Qué dice el versículo 15? Vamos a repetirlo. ¿Cómo dice? Vamos todos a leer.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Ahí está la clave de todo. ¿Quieres recibir todas esas bendiciones que acabamos de ver? Guarda los mandamientos, dice el Señor. Guarda mis mandamientos. Estas prodigiosas promesas solamente es cuando le creemos a Dios. Y consiste en amar a Jesús. Y ese amor se demuestra. ¿Cómo se demuestra? A través de la obediencia. Por ejemplo, tú sabes que en tu casa tú vas a servir, ¿verdad? No vas a ser la reina y la princesa de la casa, no. En casa vamos a servir, porque si Dios, que es Dios, vino a servirnos, y Él dijo, ¿verdad? ¿Ven mi ejemplo? Yo los serví, yo les lavé hasta los pies, ¿verdad? Hasta Judas le lavó los pies. Dice, así como yo hice, ustedes también hagan. En casa servimos a Dios. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios en casa? ¿A regañadientes? ¿Cómo estamos sirviendo? Porque el Señor dice que debe de ser con amor, con misericordia. ¿Cómo estás viendo a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino? Porque el Señor dice que tiene que ser amor. Y el amor no quiere decir, aquí yo aguanto para todo. No. Porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Dios dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. No mentirás. No, esas son prohibiciones en amor. En amor. Y si sirvo en la iglesia también, tiene que ser en amor. Si no, mira, hermanita, mejor ni lo hagas, porque eso es maldición para ti. Dios quiere que le sirvamos, pero con amor de veras, respondiendo a ese amor que fue tan grande para mí, que derramó su sangre preciosa. El Dios mismo se hizo carne, se humilló. ¿Para qué? Para ponerse en nuestro lugar. Lo que Él padeció merecíamos tú y yo. Pero Él por amor, porque no quiere que nos vayamos al infierno. Ahora yo tengo que corresponder a ese amor. El que más ama, al que más se le ha perdonado, que dice la palabra de Dios, más ama. Si tú consideras que no te ha perdonado casi nada, estás equivocada. Perdóname. A Adán con un solo pecado, Dios lo echó del paraíso. Lo echó de su presencia. Ahora, ¿cuántos pecados tienes tú y yo? ¿Cuántos hemos cometido delante de Dios? ¿Y nos creemos tan merecedores? No. Por eso a veces menospreciamos ese sacrificio de Cristo Jesús. Porque no entendemos o nos hacemos que no entendemos todo lo mucho que nos ha perdonado Él. Ese amor se demuestra. Una persona que ama, lo demuestra. Jesús nos amó. Dice en 1 de Juan 4:7, vamos a leerlo, para que vean que Él demostró su amor hacia nosotros. 1 de Juan 4, del 7 al 12. Dice, amados, está hablando Juan, el apóstol, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Entonces, si yo tengo relación con Dios, voy a tener amor. Si no tengo relación con Dios, de esto no sale nada bueno, ¿sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea, su padre es Dios, y conoce a Dios, ¿sí? Si conocemos a Dios, entonces vamos a amar a Dios y al prójimo. Dice, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no es el amor, Dios es amor. Su carácter, uno de sus atributos es el amor.
En esto se mostró el amor de Dios. Fíjense bien, ¿cómo se mostró el amor de Dios hacia nosotros? Para con nosotros, dice, en que Dios, ¿qué dice? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no estamos capacitados para eso sin Cristo, sin Dios. Dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. ¿Sí? O sea, Él pagó el precio que yo debería de haber pagado por mis pecados. Soy culpable. Pero Él dijo, yo voy. Ponle ahí tu nombre. Mi nombre es Dolores. Yo voy por Dolores y voy a pagar el precio de sus pecados. Así también lo hizo por ti, en lo personal. ¿Y sabes por qué fue? Por amor. Porque Él es Dios y es su carácter. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces ahora nosotros somos la luz de este mundo. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo casi vive en tinieblas, pero tu luz, dice Dios, no quiere que se apague, quiere que brille donde quiera que tú vas. Pero para el que no cree y no ha conocido a Dios y no tiene ese amor de Dios hacia Dios, ¿qué va a pasar en su servicio? No va a querer. Se le hace gravoso, como dice la palabra. Leí hasta el 11, ¿verdad? Ok, dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, si no amamos a Dios, obvio que no vamos a servir a Dios, ni en casa, ni en mi trabajo, ni mucho menos en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideran que son gravosos. Dice en 1 de Juan 5:3, más adelante. 1 de Juan 5:3, un poquito más adelante. Dice, pues este es el amor a Dios. O sea, fíjense, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué dice? ¿Qué significa eso de gravosos? Algo pesado, una carga que resulta difícil de soportar. ¿Son difíciles los mandamientos? Sí, son difíciles. Pero no son gravosos para el cristiano. Para el genuino no son gravosos, porque le sirve uno de corazón, correspondiendo al amor con el que me amo. Si no me doy cuenta y no valoro lo que Cristo hizo por mí, pues ¿cómo le voy a servir con amor? Al contrario, me va a ser bien difícil, bien gravoso. Vamos a ver un pasaje que dice la palabra de Dios de un fariseo. Dice que este hombre invitó a Jesús. Y ustedes saben que los fariseos siempre estaban buscando cómo atacar a Jesús, porque veía lo que no tenían ellos. Y por envidia, que no querían, ¿verdad?, que la gente fuera a escucharlos, siempre lo estaban acosando, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas 7. Dice que este hombre, Simón, el fariseo, invitó a Jesús a comer. Y en aquel tiempo se acostumbraba, ¿verdad?, que cuando invitabas a alguien, como la gente andaba a pie y con guaraches, lo primero que hacían era ¿qué? Lavarle los pies, para que se sintiera cómodo y se sentara a la mesa. Y luego, al recibirlo, lo recibían con un beso. ¿Sí? Vamos a ver el pasaje. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería,
No, vamos más adelante porque aquí está hablando de todo el contexto, ¿verdad? Yo quiero nada más llegar a donde el fariseo, Lucas 7, 47, porque si no se nos va el tiempo ya de por sí. Ok, 7, 47. Más adelante, más ahí. Un poquito más arriba para ver bien el contexto. Habla de, lo invitó, más. Aquí, ahí, en el 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Qué pasó aquí? Aquí dice que llegó, invitó a Jesús, lo pasó a la mesa, pero había una mujer que era una prostituta. Pero amó al Señor porque le perdonó sus pecados. Y dice que esta mujer se metió a la casa del fariseo. ¿Sabes qué? Esto era, los fariseos lo veían muy mal. Era una mujer de la calle, entre comillas. Y llegó a Jesús y dice que ella llegó y estaba tan emocionada de ver a Jesús que dice que empezó a llorar y empezó a mojarle sus pies. Y luego se los secaba con su cabello. Y luego se los besaba sus pies, estaba valorando quién era Jesús. Y el fariseo, que tenía el privilegio de estar compartiendo con él y escuchar lo que hizo, juzgarlo. Dijo, si él supiera quién es esa mujer, ¿acaso no sabía Jesús? Claro que sí. Y por eso él está diciendo esto. Entonces respondiendo Jesús, o sea, el otro nada más lo pensó, pero Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Bien hipócrita, ¿verdad? Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? O sea, tú dices que es una pecadora, ¿verdad? Eres bien bueno para juzgar. Pero fíjate lo que ella hizo lo que tú no. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta agarró un perfume, ¿verdad? Dice que era un perfume, sin duda que alguien le dio, un influyente que costaba mucho dinero. Y lo rompió, ¿para qué? Para perfumar el cuerpo de Jesús. Dice, tú no ungiste mi cabeza, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Y no es que sea poco, hermanos. Nomás échale el lápiz. ¿Cuántos años tienes? Divídelo con 3 pecados al día. Nomás con 3, pero no mentirás. ¿Cuántas veces no echamos el montón de mentiras? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que te perdonó poco? No, no es poco. Pero para muchos le parece tan poco que sienten que es una pérdida de tiempo servir al Señor y obedecerlo. Qué triste, ¿verdad, hermanas? Qué triste. Y para esa persona le es difícil, le es gravoso, porque no conoce a Dios, no sabe del amor tan grande que Dios nos tuvo a nosotros. Y considera que es un gasto de tiempo y que es una pérdida significativa. Porque es una carga, una dificultad, un sacrificio. Y
que está demostrando el deseo de su corazón, de seguir al mundo y de seguir a su carne y de seguir los deseos de Satanás. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le sirvamos con un corazón agradecido. Por eso los que estamos acá sabemos lo que Dios nos perdonó. Y para nosotros es un privilegio servir al Señor. A nosotros nadie nos paga. Pero el amor tan grande de Dios, ¿cómo? ¿Cómo decirle a Dios no? Si Dios dice que a toda la iglesia nos da dones. Y en la iglesia estamos pidiendo cada rato quién quiere servir, quién quiere. Y nadie quiere servir y los que sirven ya se quieren ir. Qué tristeza, hermanos, me da. De verdad, me da mucha tristeza. Se me parte el corazón. Es porque no han entendido el amor tan grande que Dios nos dio. Y son promesas, porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No está hablando de un futuro, está hablando de un presente. Desde este momento, si tú conoces que tienes la vida eterna, ¿qué vas a hacer? Pues trabajar para la vida eterna, para la obra de Dios, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y la demás gente nos está mirando. Por eso dicen, esto conocerán todos que son mis discípulos, que se aman unos a otros, no que se están mordiendo unos a otros, ¿verdad? Sino que nos amamos con ese amor parecido al de Cristo, no como Él, porque a Él nunca nos vamos a comparar, pero parecido. Por eso Él dijo, ¿cómo? No dijo igualito que yo, dijo, ¿cómo? O sea, que se parezca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me voy a equivocar a veces? Sí, por esta canija carne que se revela a hacer la voluntad de Dios. Pero es tiempo que pensemos, es tiempo de meditar. ¿De verdad valoro lo que Cristo hizo por mí en esa dura cruz? ¿De verdad le estoy correspondiendo? Porque Él así me demostró su amor. Yo estaba condenada por mis pecados, separada de Dios, porque el pecado es muerte, dice la palabra de Dios, y muerte significa separación de Dios. Ahora viene Cristo y me dice, yo voy a pagar por ti. Nada más quiero que tú creas que yo lo hice. Y te voy a dar estas bendiciones. Voy a vivir dentro de ti. Y te voy a guiar y te voy a enseñar. Y te voy a impulsar para que hagas las cosas que a mí me agradan. Porque yo sé que eso va a ser bendición para ti también. Y para todos los que te rodean. Y entonces sí vas a hacer luz en medio de esa oscuridad. Por eso vemos tantas cosas. Porque el mundo no quiere saber de Dios. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Si Jesús lo pudo, porque Él vino en carne como tú y como yo. Sentía dolor, sentía hambre. Tenía tristezas. Claro que tenía tristezas. ¿Se acuerdan cuando se murió Lázaro? Aunque Él sabía que lo podía resucitar. Pero Él quiso pasarse a ser como un hombre como tú y como yo. Precisamente para pagar el precio de nosotros en esa carne. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo desistir? ¿Cómo echarnos para atrás? No se puede. Si entiendes el amor de Dios, no vas a poder. Desgraciadamente dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ¿y sabes que estamos viviendo los últimos tiempos? Dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Ay, no, está muy cansado, no. Y luego ahí no, me dicen que no haga y que no. Mejor yo hago lo que me da mi gana y vivo a mi manera. ¿Sabes qué? Vas a terminar a tu manera. Pero Dios no quiere eso para ti. Y una persona no puede dar amor si no tiene el amor de Cristo. Si tú tienes un esposo inconverso, pues nunca te va a dar ese amor. Si aún en los cristianos a veces batallamos, ¿por qué? Por esta carne.
Pero te aseguro que un cristiano de verdad, no estoy diciendo cristiano, porque en la iglesia hay de todo. Por eso dice que Dios ve el corazón. Dios quiere gente que conozca el corazón de Dios. ¿Se acuerdan de David? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos en la palabra de Dios. Le quitó la mujer a su prójimo y luego de pilón lo mandó matar, ¿verdad? Entonces, no era perfecto, pero conocía el corazón de Dios. Sabía lo que a él le agradaba. ¿Lo volvió a hacer? Nunca más. La palabra de Dios no registra que haya caído en lo mismo. Entonces, cuando caemos en lo mismo, ¿qué quiere decir? Que no entendimos la lección. Que pasamos por alto la palabra de Dios, porque eso fue lo que le dijo Dios a él. Le dijo, hiciste a un lado mi palabra, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que Dios dice en su palabra de todos aquellos hombres que fueron hombres de Dios, de veras que amaron al Señor con su corazón, pero sí la regaron. Y Dios no escondió eso. ¿Y sabes que eso me da más ánimo? ¿Por qué? Porque, ok, ya la regué, bueno, también ellos la regaron, pero no quiero volverlo a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero ofender a mi Señor. Él me demostró su amor, ahora yo le voy a demostrar también que correspondo a ese amor, ¿verdad? Bien, Jesús, eso fue lo que les dijo a sus discípulos. Sabemos, dice la palabra de Dios, que los hijos de Dios sabemos. En 1 Juan 5:20, vamos a ver lo que dice. Dios quiere que tengamos esa relación personal con Él. Dios quiere que tengas intimidad con Él. Dice así en 1 Juan 5:20, pero sabemos, o sea, los cristianos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, ¿hay falsos? Sí, hay falsos, ¿sí? Pero ¿quién nos ha dado el Hijo de Dios? ¿Qué nos ha dado? El entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. El que conoce la palabra de Dios sabe detectar quién es el verdadero y quién no. ¿Quién está diciendo mentiras o quién está diciendo verdad? Estoy hablando de los que predican, ¿sí? Y estamos en el verdadero. Vemos la convicción que está hablando Juan. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Aquí reitera, ¿quién es el verdadero? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo, Él es Dios. Él nos dejó ejemplo de vida. Como ser humano nos dio ejemplo de vida. Aquí vemos dos cosas importantes que el creyente tiene su convicción. Sabemos y tenemos ese entendimiento para conocer a quién, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quieres conocer la vida eterna? Conoce a Jesús. Olvídate de leer otros libros, lee la palabra de Dios para que sepas quién es Jesús, a qué vino, qué hizo por ti, quién es. Dice la palabra de Dios que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque nunca lo hemos visto, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo fue un cuerpo humano, pero estaba dentro de él Dios, ¿sí? Cuando habla que Cristo es la imagen del Dios invisible, está hablando de la clase de naturaleza que era Él. Está hablando de su carácter que quiere formar en ti y en mí. Dios quiere que tengamos un carácter como el de Cristo. Aquí dice verdadero. ¿Qué significa verdadero? Que es el genuino Dios. No es un falso. Hay evidencia de que Él es Dios.
como lo vimos ahorita, ¿verdad? Le leyó la mente al fariseo y le dio un ejemplo. Dios es el verdadero, Jesús es el verdadero. Esa es nuestra convicción como cristianas. Dios encarnado. Eso nos garantiza y nos da seguridad de la vida eterna. ¿Tú estás segura que un día te vas a ir con el Señor? No me contestes. Guárdalo para ti. Y si tú no tienes esa seguridad, conoce a Dios, conoce a Jesús. Porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Desde ahorita te lo promete. Desde ahorita se vive la vida eterna. No es hasta que nos muéramos, es ahora. Y el cristiano tiene esa convicción. Este es el fundamento doctrinal, esa seguridad de la vida eterna, del que se desprende el amor y la obediencia, porque no es una emoción. Muchos entran en verdad a servir por emoción, porque quieren verse aquí enfrente hablando con los demás, para que vean qué bonito lo hago. No, eso no es cosa de Dios, esa es cosa de la carne. Y a veces somos hipócritas, pero Dios dice que Él conoce nuestro corazón, a Él no lo vamos a engañar. El que tiene una convicción es firme hasta el final. Y esa convicción nos lleva a la acción ¿de qué? De sus mandamientos, que no son una carga para el cristiano que ha entendido ese amor, sino es un gozo. Cuando llevamos a cabo sus mandamientos, para nosotros es un gozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos agradando a Dios. Porque sabemos que Él se goza cuando yo hago lo que a Él le agrada. Porque la salvación Él ya me la dio. Dice, cuando yo creí en Cristo, Él me regaló la salvación. La salvación no se gana, se recibe por fe. Y todo lo que hagamos, el cristiano, no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en el amor a Dios y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice en 1 Juan 3, del 9 al 11, y con esto terminamos. Dice así la palabra de Dios, 1 Juan 3, del 9 al 11. Aquí vamos a ver que cómo podemos identificar al verdadero cristiano. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea que es hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Qué significa no practicar el pecado? Que no va con una tras otra, ¿verdad? Como por ejemplo, ya mentí hoy y el Espíritu Santo me dice, no, hiciste mal. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Perdóname, por favor, te ofendí, ¿verdad? Pero luego al rato, otra vez, entonces ya eso se llama practicar el pecado, ¿sí? Arrepentirse es, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Como David, ya nunca se vio que él tuviera otra mujer, ¿verdad? O que le robara a la mujer a su prójimo, jamás, ¿ok? ¿Tuvo consecuencias? Sí, porque el pecado siempre trae consecuencias, ¿ok? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios, la palabra de Dios, permanece en él. O sea, aquí está pegada a mí. Y no puede pecar porque no nos deja el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué más dice? Porque es nacido de Dios, o sea, porque es un hijo de Dios. Y yo tengo que dar testimonio de que Él es mi Padre. Y Él me guía con su Espíritu Santo, ¿sí? Dice, en esto se manifiestan. ¿Qué significa manifestar? Cuando hay una manifestación, ¿qué? ¿Se ve? ¿Querías decir algo, Cristi? Se revela, exactamente. Se revela, se muestra, ¿sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
A ver, ¿qué es hacer justicia? Hacer las cosas de Dios. Entonces, si tú ves a una persona que no hace las cosas de Dios, ya te está dando a entender que no es un hijo de Dios. Yo sé que no hay aquí, ¿verdad? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. A veces la regamos, sí. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender el consejo de Dios, para llevarlo a la práctica. Porque Dios eso desea. Yo no sé qué tan comprometida estás con el Señor. Yo no sé tu relación íntima con Él, pero Dios sí la conoce. Yo no sé qué tanto has sido obediente a su palabra, pero Dios quiere que seas obediente, porque Dios quiere protegerte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere proveerte de todo lo que tú necesitas, no de lo que quieres, de lo que necesitas. Porque a veces queremos, ¿verdad? Pero una cosa es que yo quiera y otra cosa es que Dios quiera. Y lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Yo no sé cómo está tu corazón. Y si no conoces a Dios, bueno, hoy es día, hoy es tiempo de que conozcas a Dios. Y yo quiero que te pongas de pie, por favor, y oremos. Y demos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, y que te comprometas con Dios, no conmigo, no con una religión. Religiones hay un montón. Dios quiere un compromiso con Él. Y quiere que le entregues tu corazón, porque Él quiere sanar todas tus heridas que te han hecho por causa del pecado. Dios quiere sanar tu corazón, porque es triste vivir con una herida en el corazón, en el alma, que te hirieron, te hicieron daño. Pero Dios quiere sanar esta herida. Dios quiere que le entregues tu corazón para sanarlo. Oremos. Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Yo no conozco, Señor, a cada una de mis hermanas, pero yo te pido que tú abras su entendimiento, Señor, y su corazón a tu palabra. Que toque, Señor, lo más profundo de su ser, como te cantamos empezando este servicio. Que tú trates con cada una de nosotras, Señor, y nos hagas ver ese grande amor que nos demostraste al venir a esta tierra a humillarte, a ser un hombre como nosotros y morir en esa dura cruz para perdonar nuestros pecados. Señor, no hay palabras para expresar nuestra gratitud. No hay palabras. Nuestro fin era el infierno, pero tú quisiste demostrarnos ese amor, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí habla de tu intensidad con que nos amaste, Señor. Gracias, gracias por venir, gracias por morir en esa dura cruz. Te pedimos que nos ayudes para corresponder ese amor tan grande que diste, que demostraste, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia para poder manifestar, Señor, ese amor a los demás. Te damos gracias por este consejo. Ayúdanos a practicarlo, a vivirlo. Y a las hermanitas que no te conocen todavía, a lo mejor ya tienen tiempo aquí en la iglesia y no te han conocido en realidad. Solo ha sido una emoción. Señor, trata con ellas también. Hazles entender el gran amor con que tú las has amado. Yo no sé sus corazones, pero tú las conoces, oh Dios. Y la que nunca había oído realmente de tu amor, Señor, te pido también que toque su corazón, que sepa cuánto la amas y que tienes un plan especial para su vida, un propósito. Quieres bendecirla. Te pedimos, Señor, que tú toques el corazón de cada una de ellas. Nosotros queremos comprometernos contigo. Queremos exaltar tu nombre, Señor, con nuestra conducta. Queremos honrarte. Queremos corresponder a ese amor, Padre. Ayúdanos. Guíanos con tu Espíritu Santo para hacer lo correcto delante de tus ojos. Queremos agradarte.
Porque dice tu palabra que con nuestra conducta tu nombre va a ser exaltado o va a ser vituperado si hacemos malas cosas. Yo te pido bendición, Señor, sobre tu iglesia y que nos ayudes para hacer esa luz de la cual dice tu palabra que tenemos que alumbrar donde quiera que estemos. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias por la palabra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.